Buenas noches, muy buenas noches con todos, todas. Ya están preparándose para el examen. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. vamos? ¿Ya estamos preparándonos para el examen? Sí, profe, ya Ahí estamos. poquito a poco. Em, eh, Aquí lo que vamos a ver es recordar lo que hemos tratado, ¿ya? Las preguntas del examen no son nada fuera de admirarse. Todas las preguntas son de acuerdo a lo que hemos tratado. Cada punto, preguntas de opción múltiple con una respuesta, una única respuesta, y también preguntas de emparejamiento. Entonces, la respuesta está dentro de la pregunta, analizarlo, ubicarlo más bien como de comprensión, más bien de análisis, ¿ya? De lógica. Pero vamos a hablar en esta clase, dar pautas de lo que hemos tratado en la clase y para que puedan saber, para que puedan comprender cómo es el examen. Primeramente vamos a dar como manera de introducción la teoría del conflicto y la negociación. Aquí sí me gustaría que ustedes vean cuál es el conflicto, cuál es la definición, que es puede ser una de las preguntas del examen. A ver, dentro del conflicto, ¿qué es? Bueno, en el conflicto, pues vamos a ver que es una situación en la que dos o más personas, grupos o instituciones perciben que sus intereses, valores, necesidades o metas son incompatibles, ¿no? No necesariamente implica una violencia o ruptura, sino es una diferencia de percepciones o posiciones, como lo que decíamos al inicio de la clase, al inicio de la semana de la materia. Es inevitable como tipo de característica de este conflicto, ¿no? Las relaciones humanas, lo que puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo se gestione este tipo de conflicto. Surge también las diferencias reales y percibidas dentro del comportamiento emocional o racional y esté relacionado también con la dinámica evolución del tiempo y del entorno. Aquí más bien es lo que podemos ver dónde está este conflicto, dónde lo podemos percibir, en dónde, en qué parte, en qué situación, en la persona, ¿no es cierto? El conflicto interno, los valores, emociones, circunstancias, em, las relaciones interpersonales, la familia, el trabajo, la comunidad o los grupos de organizaciones como los roles, poder, recursos. En la sociedad, pues intereses colectivos, ideológicos, políticos, como por ejemplo en una empresa. En una empresa, pues dos departamentos discuten por el uso de recursos limitados, lo que parece que es una disputa presupuestaria, pues puede reflejarse una lucha por conocimiento o poder. Aquí el conflicto bien manejado, pues estimula la creatividad, el cambio y el crecimiento mal manejado que genera tensión, ruptura y violencia. Dentro de esta teoría del conflicto, como se estudia las causas, el desarrollo, las formas de resolución de los conflictos, que plantea más bien como el conflicto necesariamente destructivo, sino una oportunidad, no es necesariamente destructivo, sino como una oportunidad para transformar las relaciones sociales y fortalecer la cooperación. Como los autores que hablábamos, pues Karl Marx, Coser, Ralph y Deustes,
El conflicto para ellos que surge de la desigualdad de poder y recursos, que puede tener también funciones positivas como mantener la cohesión grupal. La sociedad se mueve por tensiones entre autoridad y subordinación, siempre es así, ¿no? El tipo de relación cooperativa o competitiva que determina cómo se maneja el conflicto. Eh, en la teoría del conflicto es más bien cómo intervienen los elementos como las partes, los intereses, posiciones, relación, la comunicación, en sí el tipo de contexto. En las partes, pues, actores involucrados directa o indirectamente, estos intereses que necesariamente deben de ser motivados, las posiciones con las que cada parte expresa como su demanda, ¿no? Su defensa. La relación, vínculo previo, grado de confianza o rivalidad. Las comunicaciones que forma también que se transmite la información o el contexto, factores sociales, económicos o culturales que lo rodean. Este tipo de conflictos es intrapersonal dentro de una persona, pero puede ser también interpersonal entre dos individuos, intragrupal dentro de un grupo, intergrupal más bien entre grupos u organizaciones. Lo social o estructural como tipo de conflicto está derivado a las desigualdades o normas injustas. En un enfoque sistemático para el diagnóstico del conflicto, este enfoque permite comprender el conflicto de su totalidad, no solo en sus síntomas visibles, sino también dentro de una etapa del diagnóstico. ¿Cómo lo podemos identificar esa etapa del diagnóstico? Identificación, qué está ocurriendo, cuándo y cómo empezó. Hacer también dentro de esta etapa de diagnóstico el análisis de los actores. ¿Quién está involucrado, directa o indirectamente? ¿Qué poder, intereses o percepciones se tiene? Y de acuerdo a esto, del paso de las etapas del diagnóstico, el análisis de los actores, el análisis de las causas, más bien las causas inmediatas, hechos concretos, causas subyacentes, emociones, valores estructuradas, ¿no? En la identificación de intereses comunes y divergentes que se necesita realmente cada parte, donde existen coincidencias posibles, evaluación del contexto, factores culturales, muy importante, institucionales o económicos también. En este se puede elegir el método adecuado como la mediación, negociación, arbitraje. De manera general, este análisis está abordando todos los temas que hemos realizado dentro de estas 6 semanas. Las ventajas aquí es de facilitar la comprensión integral del problema, donde promueve también las soluciones realistas y duraderas. Reduce también la escala emocional del conflicto. Una resolución de conflictos por métodos cooperativos o alternativos es de buscar resolver la disputa sin acudir a los tribunales de forma rápida, evitando gastos económicos y participativos, donde estos principales métodos que viene a ser cuál para facilitar una negociación, ¿no es cierto? La negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, la facilitación. Aquí en la negociación las partes dialogan directamente para llegar a un acuerdo. Paso 1. Pero si no hay una negociación, vamos a una mediación. Un tercero neutral facilita la comunicación para alcanzar un acuerdo voluntario. ¿Se agota? Vamos a la conciliación. Un tercero propone posibles soluciones. ¿Se agota? Al arbitraje. Un tercero imparcial dicta una decisión obligatoria para las partes. Como ya habíamos indicado anteriormente, pues ya tiene un costo porque los árbitros es de acuerdo a la ley de arbitraje, pues esto es los que determina el juez, perdón, no es el juez, no se me fue el nombre. Los árbitros tienen un precio de acuerdo al caso,
para poder dar la decisión y está acreditado dentro de la función judicial. De acuerdo a este paso, a la facilitación, pues se ayuda a mejorar la comunicación entre grupos sin imponer decisiones, ya con la decisión obligatoria para las partes, ¿no? Se ordena, se obliga a las partes cumplir con lo acordado. Aquí las ventajas es que perseveran las relaciones, se promueve acuerdos justos y sostenibles, pero son confidenciales y más rápidos que los procesos judiciales. Estos principios básicos, la voluntariedad, la neutralidad, la confidencialidad, la equidad, es más bien como un tipo de negociación, pero ya un poco más de otro nivel. Aquí las partes llegan a un acuerdo común y dentro del conflicto llegan que lo obtienen beneficiosamente para comprender también sus intereses y posiciones. Lo que cada uno, parte necesita, pues realmente pone sus posiciones, lo que quiere, posibles soluciones que satisfagan a ambas partes. Los criterios, obligaciones, normas, estándares para fundamentar y poder ser escuchados, comprendidos y expresar también con claridad, confianza, respeto y cooperación. Aquí el proceso como un componente esencial dentro de la negociación es el BANA. El BANA es la mejor alternativa de un acuerdo negociado, lo que expresa el libro de Bárbara. Habla mucho del BANA, con lo que parte hará si no se llega a un acuerdo. Esta forma de BANA que es la mejor alternativa y conocido como un acuerdo negociado. Estos tipos de negociación competitiva, el de ganar, perder, la colaborativa, el de ganar, ganar, y la acomodativa, que es perder, ganar, evitativa, que se propone que evita la negociación. La competitiva, ganar, perder, cada parte busca maximizar pues, su beneficio sin importar el otro. La colaborativa, ganar, ganar, se busca satisfacer los intereses de ambas partes. La acomodativa, que es perder, ganar, una parte cede para mantener la relación. La evitativa, pues esta se propone o evita la negociación. Estas estrategias dentro de esta negociación, la competitiva se enfoca simplemente en obtener la mayor ventaja útil en negociaciones de corto plazo, pero es un riesgo de deterioro de relaciones. La estrategia vuelta colaborativa busca beneficios mutuos, favorece la cooperación y relaciones a largo plazo. Esta estrategia mixta vuelta combina competencia y colaboración según la situación, o como técnicas efectivas tenemos la preparación previa, que es de conocer a la contraparte y definir objetivos, escuchar, comprender las necesidades del otro, repetir o aclarar mensajes para evitar malentendidos, ceder algo o cambio de otro beneficio como concesiones recíprocas, pausas también estratégicas que permite calmar tensiones y repensar posturas. Uso de criterios objetivos que es de basar en datos o normas, no en opiniones. Un control de emociones, mantener la calma y el respeto. En las etapas de la negociación es la preparación también, el análisis del contexto y de la otra parte, tener una discusión, intercambio de información de intereses, la propuesta pues presentada de opciones, cierre, acuerdo, decisión final y un seguimiento cumpliendo la evaluación del acuerdo. Esto es todo, señores estudiantes. Vamos, el enfoque sistemático donde tenemos el objetivo, las etapas y los beneficios que permiten intervenir de una forma justa. Aquí en la unidad 2, pues hablamos de la resolución de conflictos por métodos cooperativos alternativos, las definiciones, la resolución de conflictos, la mediación, la conciliación, el arbitraje, las ventajas, que es rápido, pues bajo costo, confidencialidad y se evita la extensión del proceso al ir a un juicio. En la unidad 3, pues se habló de la negociación, la definición y componentes,
todo lo que tiene que ver con el BANA, que es la resolución del conflicto. En la unidad 4, pues las estrategias y técnicas de negociación. Aquí, por favor, remitirse simplemente a lo que tiene que ver con lo descrito en los anuncios y en las clases. No irse a extenderse mucho porque más bien se van a confundir, más bien centrarse de lo que estamos hablando para que procedan al examen. ¿Tienen alguna pregunta? No, Alicia. Ya. La otra semana vamos a seguir con la segunda parte del resumen para ir más bien ya directamente como a manera de preguntas para que me ayuden con la respuesta y así van familiarizándose con las preguntas del examen, ¿ya? Muy buenas Ya. noches, nos vemos la otra semana. Pasen Gracias, Liz.